Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento recio. Al viento le siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, y cuando Elías le oyó, se cubrió el rostro con la mano y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó la voz de Dios que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Yo he sido el único que ha quedado con vida. Ahora quieren matarme a mí también. El Señor dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú como de Nisi, a Jehú hijo de Nisi como rey de Israel. Unge también a Eliseo de Safat de Abel Meholá para que te suceda como profeta. Joá dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jezael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7 israelitas que no han codiciado, que no se han arrodillado ante Baal ni le han besado. Bueno, aquí, para entrar en contexto de la lectura bíblica, nos encontramos con un profeta que ya tuvo que enfrentarse a una situación bien difícil, como fue tener que matar a filo de espada a los profetas de Baal que estaban haciendo que el pueblo de Israel se torciera, que el pueblo de Israel desobedeciera la palabra del Señor. ¿Listo? Y él acaba de hacer un milagro poderoso. Él no hace mucho, unos capítulos anteriores, ha hablado con un hombre que sirve al rey, a la reina, y le dice, se llama Abdías, y él le dice que él ya escondió en algunas cuevas a algunos profetas para que no sean asesinados. Y cuenta versículos antes a este, de que Elías ha llegado a tal nivel de tristeza y depresión que hubiese preferido no estar vivo, hubiese preferido no haber nacido. Es la expresión que utiliza la Escritura, es la expresión que utiliza la palabra de Dios para referirse a ese nivel de estrés que este siervo del Señor en ese momento está atravesando. Y aunque hay 100 profetas que han escondido dentro de una cueva, él se siente solo en la tarea. Él siente de que lo que está haciendo nadie lo está acompañando. Se siente abandonado, se siente solo. Yo no sé si tú en este momento estás conectado, te has llegado a sentir de esa manera, si has llegado a experimentar un dolor o una sensación semejante de creer de que te has esforzado tanto y has luchado tanto que has entrado a tal punto de miedo y tal punto de terror que crees que todo lo estás haciendo solo, que te sientas abandonado. Pues déjame decirte que no, en la tarea que estás realizando no estás solo. Cuando el Señor le dice que vaya al monte, le está diciendo que vaya al monte Horeb. El monte Horeb es otro nombre que le dan al monte Sinaí. Si ustedes recuerdan lo que estuvimos estudiando el día de ayer, el día jueves santo, el monte Sinaí es el lugar donde el Señor se dio a conocer a Moisés y al pueblo de Israel. Fue allí donde entregó las tablas de los 10 mandamientos. Fue allí en ese lugar y fue en ese momento. Me llama muchísimo la atención el hecho de que arrancando el proceso, cuando él entra a la cueva, hay cuatro formas en las que se manifiesta el Señor. Y estos
acontecimientos demuestran algo que nosotros podemos vivir y experimentar. Mire, mi hermano, el pueblo de Israel llevaba mucho tiempo escuchando la forma dramática en la que el Señor se había presentado a Moisés, que fue con una zarza hirviendo, y habían visto un espectáculo, sus padres habían visto un espectáculo fenomenal y se los habían contado a ellos, y ese espectáculo era que el Señor los había, durante el día ponía una nube sobre ellos para que el sol no los fatigara, y que en la noche había una columna de fuego que les decía por dónde tenían que transitar. Habían escuchado cómo el Señor había hablado con Abraham, cómo el Señor había evitado que Abraham asesinara a su hijo de una manera contundente, de un diálogo. Habían escuchado cómo Moisés había hablado con el Señor por medio de la zarza hirviendo, y cómo había manifestaciones de que había una gran luz, o en el momento en el que el Señor hablaba, o estruendos o relámpagos. Y en este caso nos encontramos con un cuadro bien particular. Nos dice que primero hay un gran ruido, luego hay un terremoto, y luego hay un viento recio, pero al final hay un susurro, hay un murmullo. Esto nos enseña, mi hermano, mi hermana, que el Señor tiene muchísimas maneras de manifestarse. Yo sé, y está de moda, que algunas personas piensen, digan, crean o califiquen, según su concepto, si en X o Y iglesia se manifiesta o no el Espíritu Santo. Entonces, no quiero ser grosero, quiero hablar mal de ninguna congregación, pero hay lugares que se cree que si te tocan y no te caíste, entonces tú no te ha tocado el Espíritu Santo. Que si tú eres un creyente que todavía no hablas en lenguas, entonces es porque el Espíritu Santo, que no has recibido el bautizo del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que recordar algo importantísimo, y es que Dios es creador absolutamente de todo, y al ser el creador absolutamente de todo, nosotros no cabe en nuestra imaginación, no cabe en nuestra manera de ver las cosas el que nosotros podamos ver, distinguir o predecir la manera en la que Dios se va a manifestar. Dios tiene muchas maneras para manifestarte en tu vida y en la mía. Cuando empezamos a creer que Dios se manifiesta de una manera espectacular y que solamente de esa manera sucede, es cuando nosotros empezamos a dejarnos que otras cosas nos distraigan, que otras cosas nos saquen de la vida, de lo que realmente el Señor está planeando para nosotros. El Señor se puede manifestar en la visita de ese hermanito, en el momento en el que tú querías hablar con alguien, en el momento en el que te dolía el corazón, en el momento en el que tenías que decir algo. El Señor se puede manifestar por medio de la visita de esa persona. Él puede elegir estar presente silenciosamente en tu vida. Él puede elegir estar de una manera en la que tú sientas que no eres consciente de la presencia, pero igual el Señor está ahí. Y allí es donde nosotros recordemos el tema que estamos trabajando en el mes de abril. Por eso estamos trabajando el tema de escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros empezamos a creer que Dios se tiene que manifestar de cierta manera, que si yo no me caigo, que si yo no me muevo, que si no hablo en lenguas, entonces no he sido bautizado, entonces en ese momento estamos limitando la voz o el trabajo del Señor. El Señor no se le reveló a Elías de la misma manera en que se le reveló a Moisés, de una manera espectacular. Dios se dirigió a Elías en un momento de desaliento, de un momento donde un profeta ya anciano, ya adulto, estaba triste, estaba cansado, y tal vez Dios no utilizó esa espectacularidad en la cual estaríamos esperando, o tal vez el mismo profeta, sino que él se calma y con palabras suaves le pregunta: ¿qué haces aquí? Y a lo mejor el Señor en este momento te está preguntando lo mismo a ti. ¿Qué haces tú allí donde estás? ¿Qué haces tú aquí en este momento viendo esta transmisión, viendo este video? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué deseas hacer en tu vida? ¿Dónde estás con respecto a la presencia del Señor, a lo que el Señor quiere para ti? Porque, mi hermano, usted debe entender que Dios puede obrar de una manera tan hermosa y tan linda, y en momentos en los que probablemente solamente usted entienda
el Señor le está hablando en ese momento a usted. El Señor habló con Elías y le preguntó por qué razón estaba allí en ese lugar. Y Elías, que escucha la pregunta del Señor, le da 2 veces la misma respuesta. El Señor hace 2 veces la misma pregunta y de la misma manera él responde. Elías responde igual. No es, como dirán los muchachos, un copy-paste, no. Es que Elías está tan acongojado en lo que está sucediendo que para él es totalmente cierto, es una verdad absoluta. En ese momento él se siente solo, no hay quien lo acompañe, no hay quien lo ayude, no hay quien lo respalde. Ese es su sentimiento. Elías pensó que era la única persona en todo Israel que todavía sentía lealtad por Dios. Y Elías, después de experimentar esa gran victoria en el Monte Carmelo, donde venció a todos los profetas de Baal, él tuvo que huir por su vida. Y en esa soledad en el desierto se olvidó que habían otras personas que también permanecen fieles al Señor. Yo espero que no, pero de pronto en algún momento tú lo has experimentado en tu vida. De pronto en algún momento tú has sentido de que estás remando contra la corriente, que tanto esfuerzo y que tanto trabajo como que no dio resultados, como que te esforzaste y todo siguió lo mismo, todo siguió igual, como que tú encontraste el resultado que esperabas. Pues déjame decirte algo, no estás solo en la tarea, el Señor no te ha abandonado, el Señor sigue pendiente de ti, de tu trabajo, y no va a dejarte solo. Él está caminando contigo, pero debes tener la total y absoluta certeza de que hay otros creyentes que están trabajando contigo. No sé, la persona que esté viendo este video tal vez esté sintiendo de que a raíz de esto hay personas que se están enfriando. Recuerda que hay muchas maneras de comunicarse con los creyentes, hay muchas maneras de comunicarse con ese hermano, con esa hermana a quien tú quieres tanto. Hay muchas maneras. ¿Listo? Están estos medios masivos como lo es Facebook, como lo es Messenger, como lo es YouTube. Están estos medios, pero también puedes coger tu teléfono, hacer una llamada y demostrar que estás también preocupado. Mientras Elías estaba parado ahí al pie de la entrada de la cueva, Dios pasaba, ¿no? Y dice que hubo viento fuerte, que hubo terremoto, que hubo fuego, que hubo manifestaciones una tras otra, una sucesión de manifestaciones, pero llama la atención que dice que Dios no estaba ahí. Ahora, también llama muchísimo la atención que solamente hasta cuando se escucha ese susurro, Elías postra su rostro en tierra, cubre su rostro, y es como si él ya supiera cuál es la voz del Señor. Relaciónate con Dios. La mejor manera de llegar a ese punto es relacionándote con Dios. De esa forma tú te das cuenta que realmente estás escuchando su palabra. De esa forma tú te das cuenta que realmente estás concentrado en lo que Él está hablándote y diciéndote. Es tan gratificante tener la certeza de que Dios te está hablando. Es tan gratificante tener la certeza de que en medio del proceso que estás viviendo, Dios se da cuenta de que lo que tú estás sintiendo, y que en medio de ese proceso que tú estás sintiendo, el saber, conocer e identificar esa manifestación del Señor que te está diciendo que no estás solo, que Él te está cuidando, que Él está a tu cuidado, que Él está pendiente de ti, pero sobre todo que hay muchas personas que están pasando por la misma situación de miedo, por la misma situación de estrés que estás viviendo tú, y nosotros no podemos dejarnos llevar por ese miedo que nos lleva a cometer tantos errores. Yo no sé si ustedes vieron noticias en estos días a propósito del coronavirus. La noticia de esta pareja en Italia. Él se atemoriza, él tiene terror porque él cree que está contagiado con el coronavirus. Y como vive en la misma casa con su esposa, tanta situación lo llena de tanto temor que lo llevó a asesinar a su esposa y a querer suicidarse. Cuando los vecinos escuchan los gritos, llaman a la policía entra, encuentran el cuerpo de la mujer asesinada y llevan a este hombre mal herido a la clínica y hacen todos los procesos
Él cuenta la razón por la cual asesinó a su esposa e intentó suicidarse, y le hacen los chequeos y se dieron cuenta, lo presentaron por el noticiero hace poco, de que ninguno de los dos estaba enfermo. Eso lo hace el pánico, el miedo, pero un miedo extraño, un miedo que no te permite confiar en lo que Dios puede hacer en tu vida, sino un pánico que te lleva a huir o a actuar sin pensar en las consecuencias de tus actos, sin pensar en lo que puede suceder con esas personas que están alrededor tuyo. Elías se dejó llevar por el temor y huyó, y en medio de ese huir, Elías pensó de que estaba totalmente solo y desamparado, que nadie lo socorría y que él era el único que estaba realizando el trabajo, que estaba realizando la tarea. Pero no, te puedo asegurar de que no, de que el Señor está a tu cuidado, que el Señor te ama, que el Señor te quiere. ¿Listo? Y sí, lo digo sonriendo. No es que me esté burlando de mi esposa, no. Es que lo podemos decir con alegría y manifestarlo con libertad. Tú no estás solo en la tarea, tú no estás solo en la lucha, el Señor está a tu cuidado, y te aseguro que hay más personas que en este momento pueden estar experimentando la misma sensación. Uno no puede concentrarse en creer que a Dios o la manifestación de Dios la vamos a encontrar de una sola forma o en un solo tipo de lugar. ¿Listo? La manifestación del Señor se puede dar de muchísimas maneras. Jesús una noche se reunió con Nicodemo y le habló y le enseñó. Otros días se reunió con 12 apóstoles, y otras veces reunió a 5,000 personas y les alimentó. Lo importante no es la cantidad, lo importante es estar atento a los procesos que el Señor quiere hacer en tu vida, cuando el Señor habla a tu vida. Ahora la pregunta es, ¿estamos realmente escuchando la voz de Dios, o estamos pasando por alto pensando, no, de esta forma no es, no, yo creo que esto no me diría? ¿Realmente qué estamos haciendo? ¿Estamos atentos a la voz de Dios, a lo que Él quiere hablar contigo, a lo que Él quiere enseñarte? ¿O estamos a la expectativa de una manifestación poderosa, algo que retumbe, algo que haga bulla? ¿Estás esperando tener un grupo de 12,000 personas para sentirte satisfecho en la labor que estás haciendo, o te conformas con evangelizar y discipular a una persona a la vez? Yo no sé qué es demasiado grande o qué es demasiado pequeño, pero sí recuerdo que la palabra me dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Yo creo que si tú eres capaz de que los ángeles se regocijen porque llevaste por medio de tu testimonio, por medio de la predicación, a una persona que estaba apartada del Señor, definitivamente, aunque sea una en toda tu vida, acabaste de hacer algo grandioso, acabaste de hacer algo espectacular. Hermano, retírese de ese ruido, de esa actividad que preocupa y ocupa su vida. Apártese y escuche tranquilamente la dirección que el Señor tiene para usted. No vaya a creer, no vaya a pensar de que la manifestación de Dios es una sola y usted la puede limitar. A veces tanta cosa nos distrae del Señor. Yo sé que todos lo hemos experimentado, ese momento que como Daniel, tal vez nos hacemos en un rincón solos, abrimos tal vez la ventana y empezamos a orar al Señor con el anhelo, el gusto y la certeza de que vamos a escuchar esa palabra que nos va a llenar de tranquilidad, esa palabra que nos va a llenar de confianza en Dios. Para concluir, cuando usted se vea tentado a sentir que es el único que permanece fiel a la tarea, no se vaya a detener a sentir lástima por usted misma. No se vaya a detener a sentir lástima por usted mismo. Al contrario, levántese, sacúdase y continúe haciendo la tarea. Cuando usted empieza a sentir autocompasión, se le empieza a diluir esa relación con el Señor. Cuando usted empieza a dejar que la autocompasión entre en su corazón, usted entra en un proceso de inseguridad,
Y esa inseguridad hace que esa relación con el Señor se vaya diluyendo, porque usted empieza a pensar más en usted mismo que en el Señor. Usted empieza a buscar las maneras de complacerse, de sentirse lleno, que en el Señor. Y cuando usted hace eso, por más que haga, por más que salte, o por más que se mueva, déjeme decirle, no va a encontrar el objetivo, que es el relacionarnos con Dios. Y créame que aunque usted no sepa quiénes son, así como el Señor se lo prometió a Elías, que en medio de todo ese proceso iba a separar a 7,000 israelitas que no se habían vendido, que no oraban, que no se arrodillaban ni besaban a Baal, créalo, que así como el Señor prometió que ese remanente iba a estar apoyando a Elías, hay personas que en este momento están orando por ti, hay personas que en este momento están clamando por ti, hay personas que en este momento están anhelando que estés bien. Hay personas que a lo mejor también están pasando por situaciones duras y difíciles y tú no puedes, no tienes derecho, y discúlpame la expresión, de sentir autocompasión. Es tu deber buscar la presencia de Dios en cada momento, en cada instante, pero sobre todo estar atento a lo que su voz te quiere enseñar. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu voz. Gracias, Dios, porque nos llevas a ese encuentro permanente y total contigo, Señor. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, a todos y cada uno, Padre Celestial, a los padres de familia del Colegio Américas Unidas, Padre Celestial, cúbrelos de todo mal, Señor, protégelos de todo peligro, a los chicos, a los estudiantes, Padre Celestial, a los profesores, a los porteros, a las personas que trabajan en la cafetería, a doña Clarita, Padre Celestial, al pastor Iván, a todos y cada una de las personas que trabajamos, que tenemos que ver de una manera directa o indirecta con el Colegio Américas Unidas, que seas tú bendiciendo grandemente, Papito Dios, a las iglesias, Padre Celestial, que en este momento, Señor, se están esforzando para poder bendecir a los hermanos en estos momentos tan difíciles, en estos momentos tan duros, en estos momentos de tanta necesidad, Señor, que seas tú bendiciendo grandemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermano, mi hermana, les voy a pedir un favor. Si es posible, ahorita en los comentarios de YouTube, si usted está suscrito, me deja los motivos de oración. ¿Listo? Para las personas que en este momento están conectados al Facebook, escríbanme los motivos de oración para que en el día de mañana nos pongamos de acuerdo y así no sea una transmisión de un video o algo, tengamos un momento de oración los unos por los otros. Y como siempre digo, que el Señor te bendiga en cantidades alarmantes y saludes a la familia. Adiós, que el Señor te bendiga.